Hola amigos, el siguiente problema es el primero de una serie de situaciones genéricas que se abordan en el cálculo de campo eléctrico de distribuciones continuas. Las herramientas necesarias para poder realizar este problema las pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, dentro de los que pueden encontrar la construcción del campo eléctrico de distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas al sistema de coordenadas cilíndricas que eventualmente usaremos en este problema. Y el problema nos dice, una carga se distribuye uniformemente a lo largo de una línea recta infinita, cuya densidad lineal de carga es lambda. Encuentre la expresión para el campo eléctrico que genera en un punto general P. Y bueno, en primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan, donde nos dice que esta es una línea cargada que es infinita, o sea, aquí tenemos el largo infinito, y también nos dicen que tiene una densidad lineal de carga que es simplemente lambda. Y también nos dicen que hay un punto genérico en el que nosotros vamos a calcular el campo eléctrico, de modo que vamos a necesitar poner un sistema coordenado en algún lugar. Por ejemplo, podríamos poner el sistema coordenado en algún punto aquí en la distribución, tal que la distribución esté solamente en el eje Z, y entonces aquí tendríamos el eje X, el eje Y. Esto no es ningún problema. Y entonces, aquí diríamos que el campo eléctrico lo queremos calcular en algún punto X, Y, Z. La idea para calcular el campo eléctrico de una distribución continua es pensar en una pequeña carga puesta en algún lugar genérico, tal que variando alguno o algunos parámetros podamos encontrar todo el campo eléctrico para toda la distribución. Entonces vamos a pensar en una carga que, por ejemplo, esté aquí en algún punto, que aquí entonces vamos a tener una pequeña carga de Q', y esta nos va a generar un campo eléctrico hacia el punto P. ¿Dónde está esta carga? Entonces, si nosotros ponemos el sistema coordenado acá, como habíamos dicho, esta va a tener un vector de posición que tenemos que definir como R'. Entonces, R', no nos olvidemos que es la posición en donde está nuestra carga. Y según nosotros, entonces podríamos decir que esa carga está en algo así como en un punto Z' por el vector K unitario, en algún punto del eje Z. Entonces aquí tendríamos Z' por K. Acá, ¿por qué le ponemos Z'? Básicamente para no confundirnos con el punto en donde queremos calcular. Este es un parámetro que vamos a hacer variar, de modo que esta variable tiene que ir ¿desde dónde? Si queremos abordar completamente esta línea infinita, este z tiene que ir desde menos infinito acá abajo hasta más infinito. De modo que tendríamos que la variable z' va a ser desde menos infinito a más infinito. El otro punto que nos interesa es el punto donde nosotros queremos calcular el campo, que bueno, ya habíamos puesto cuáles son las coordenadas con respecto a este sistema coordenado, y ese vector le llamamos r, y entonces va a ser x por y unitario más i por j unitario más z por k unitario. Estos parámetros en realidad son fijos, no cambiamos nada de la posición del punto P. Y entonces ahora podemos proponer el campo eléctrico que queremos calcular, que es para esta carga puntual. Y entonces el campo eléctrico sabemos que va a ser un campo eléctrico infinitesimal, porque esta carga es pequeña, y lo queremos en el punto R, y esto va a ser la constante eléctrica por el valor de la carga. Dado que estamos usando este sistema coordenado, entonces vamos a ocupar esta notación, R menos R', dividido la magnitud de este mismo vector, R menos R' al cubo. ¿Cuánto vale R menos R'? Bueno, hay que calcularlo. Tendríamos que R menos R' es xy más ij unitario más zk unitario menos z' por k unitario, de modo que esto nos va a quedar xy más ij, esto sin tocar, más z menos z' por k unitario. Y la magnitud de este vector, si usamos el teorema de Pitágoras, perdón, ahí nos quedaría simplemente como componente x al cuadrado, que es x cuadrado, componente y al cuadrado, que es y cuadrado, más la componente z al cuadrado, que es z, menos z' al cuadrado. Todo esto va a estar elevado a un medio. De modo que cuando lo reemplacemos acá, y nos falta una cosa, ¿cuánto vale dq'? dq', recuerden que es una pequeña carga. En este caso teníamos tres opciones, una distribución lineal, superficial
o volumétrica, que en este caso es una línea infinita, es solamente como el eje Z en este caso. De modo que la carga la podemos representar como la densidad de carga, que en principio depende de la posición, por el elemento de línea. Pero nos dicen que la densidad de carga es uniforme, se distribuye uniformemente a lo largo de la línea, así que esto sería simplemente una constante lambda, que es la que teníamos acá. Y el elemento de línea es el elemento en donde nosotros tenemos que recorrer para cubrir completamente el cable, que en este caso lo que estamos haciendo es variar la componente de z, así que esto sería de z'. Y por lo tanto, cuando reemplazamos todo esto en la primera expresión del campo eléctrico, tendríamos que el campo eléctrico en el punto R va a ser la constante eléctrica, la carga que acabamos de encontrar que es lambda por dz', R menos R' va a ser este vector que es xi más i por j unitario más z menos z' k unitario. Todo esto dividido la magnitud del mismo vector, que sería entonces x cuadrado más y cuadrado más z menos z' al cuadrado, y esto como debe ir al cubo nos quedaría elevado a 3 medios. Finalmente, para calcular el campo eléctrico total, lo que vamos a hacer es sumar el campo eléctrico de todas estas pequeñas cargas. Recuerden que aquí pusimos solamente el campo eléctrico de la carga que estaba acá. Entonces lo que vamos a hacer es variar los parámetros tal que podamos abordar el campo eléctrico de todos los puntos que estén acá en el eje Z, y entonces eso se hace con la integral, que es la suma de cada uno de estos puntos. Y entonces esto sería la suma de todos los campos eléctricos infinitesimales en el mismo punto, y entonces esto nos quedaría como que el campo eléctrico en el punto R es la integral de la constante eléctrica por lambda. Vamos a poner en otro color nuestra variable de integración. Acá tendríamos x y unitario más y j unitario más z menos z' en k unitario, y esto dividido esta magnitud, que sería x cuadrado más y cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Y no nos olvidemos que para recorrer completamente nuestro cable, aquí tendríamos que variar z desde menos infinito a más infinito, z', perdón, que es nuestra variable de integración. Así que, como estamos integrando en z', nos quedaría la integral de menos infinito a más infinito. De modo que el construir el campo eléctrico de esta distribución continua simplemente lo llevamos a la suma de muchos campos eléctricos de cargas puntuales, y lo que hicimos es sumar. O sea, en este punto pasamos el problema físico a un problema matemático que tiene que ver con cómo realizamos esta integral. Y lo que recomiendo es hacer esta integral por cada parte. Digamos que acá tenemos 3 vectores distintos, así que esto se va a transformar en 3 integrales distintas, que las vamos a escribir ahora, y que serían estas de acá, que simplemente aquí separamos por componentes. En la componente i tenemos esta integral, a esta le vamos a llamar 1. Acá en la componente j tendríamos 2, y la componente en z tendríamos la integral número 3. Aquí podemos ver que las integrales en 1 y 2 se parecen bastante. De hecho, cambiando x por y tenemos estas dos integrales que son exactamente las mismas. Así que esto los vamos a abordar como un caso, y esta integral sí es distinta, que la vamos a abordar en otro caso. Y entonces comenzamos con la primera integral, y lo que vamos a hacer es sacar todos los elementos que son constantes, que tendríamos acá la constante eléctrica, la densidad de carga, el factor x por y unitario. Recuerden que el vector y unitario es constante. Y acá tendríamos la integral de menos infinito a más infinito de z', dividido acá x cuadrado más y cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Y entonces, para reescribir esta integral, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Vamos a tomar u igual a z menos z', y resulta que en los límites, cuando z tiende a más infinito, u se convierte en menos infinito. Cuando z tiende a menos infinito, u tiende a más infinito. Y el diferencial de u es lo mismo que menos de z'. Entonces esto hace que la integral sea la constante eléctrica por lambda, x y unitario
y si hacemos el reemplazo tendríamos dz' es menos du, así que tendríamos du acá. Los límites de integración serían desde más infinito ahora a menos infinito. Y acá nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado elevado a 3 medios. Cambiando el orden de la integral, para llevar desde menos infinito a infinito, acá nos queda un signo menos, con el signo menos va a quedar positivo. Así que tendríamos la constante eléctrica por lambda por i unitario, la integral de menos infinito a más infinito de x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, esto en el denominador. Y acá tendríamos du. Lo bueno es que esta integral la sabemos hacer, porque si hacemos el cambio de variables acá, comparando con este resultado, los invito a que vean el desarrollo de esta integral en el video que aparece en este momento. Y entonces se hacen el cambio x igual u para que se parezca a esto, y a igual a cuadrado, igual a x cuadrado más y cuadrado, van a tener este resultado que, reescribiéndolo, nos quedaría entonces la constante eléctrica por lambda por x y unitario. Y si reemplazamos entonces a cuadrado, dijimos que era x cuadrado más y cuadrado. Acá tenemos un 1. Aquí nos quedaría el término a cuadrado, que de nuevo es x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado. Esto elevado a un medio. Y todo esto definido entonces en los límites desde menos infinito a más infinito. Entonces nuestro trabajo es encontrar cuánto vale esta función en los límites de menos infinito a más infinito para poder terminar esta integral. Y entonces hagamos este límite. Tomemos los dos casos simultáneamente y lo que queremos hacer es tomar el límite cuando u tiende a más menos infinito de esta función, que sería x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, pensando en que todo el resto es constante, ¿cierto? Y acá tendríamos u. La recomendación es factoricen este término por u cuadrado. Esto nos va a permitir simplificar en esos límites cuando tiende a infinito. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría u cuadrado factor de x cuadrado más y cuadrado, esto dividido u cuadrado, ¿cierto? Más 1. Si ustedes hacen eso, les va a dar exactamente lo mismo que teníamos antes. Y acá tenemos u. ¿Y cuál es la gracia? Entonces, como tenemos u cuadrado y tenemos la raíz, la podemos sacar de la raíz con un valor absoluto. Entonces tendríamos el límite de más menos infinito del valor absoluto de u. Tendríamos acá x cuadrado más y cuadrado, todo esto dividido u cuadrado más 1, esto bajo raíz. Y arriba de todo esto nos queda el factor u. Entonces aquí nos pasan varias cosas. Primero, cuando u tiende a más o menos infinito, este número se hace muy pequeño, así que esto tiende a 0 y nos queda la raíz de 1. Y entonces nos queda u entre el valor absoluto de u cuando tiende a más o menos infinito. Y entonces, cuando u es positivo, quedaría u entre u, que es 1. Y entonces eso es válido cuando u tiende a más infinito. Y en el caso que u sea negativo, recuerden que el valor absoluto lo que hace para los valores negativos es cambiarle el signo. Así que nos quedaría u entre menos u, de modo que esto nos daría menos u cuando esto es menos infinito. Y con esto ya tenemos el valor de los límites y podemos resolver la integral. Y por lo tanto, al tomar los límites acá, nos quedaría la constante eléctrica lambda por x y unitario. Este factor, recuerden que era una constante para la integración, así que nos quedaría x cuadrado más y cuadrado. Y nos quedaba la función en el límite cuando u tiende a más infinito, de x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, que eso ya calculamos que vale 1, menos el límite cuando u tiende a menos infinito de la misma función, que es x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado en el denominador, bajo raíz, y acá tendríamos el u, ¿cierto? Y entonces, como dijimos recién, esto vale 1, esto de aquí vale menos 1, así que todo esto que está acá nos queda constante eléctrica lambda por x y unitario dividido x cuadrado más y cuadrado por 1 menos 1, eso nos da un 2, ¿cierto? Cambiando los signos. Y por lo tanto el resultado final de la primera integral sería la constante eléctrica lambda x
y unitario, aquí nos queda un factor 2. Y acá nos quedaría x cuadrado más y cuadrado. Esto es válido para la integral 1, pero nosotros comentamos de que esta integral en realidad se parece bastante a la integral 2, salvo que hay que cambiar x por y unitario, de modo que inmediatamente podríamos tener el resultado de la segunda integral, que sería 2 veces la constante eléctrica lambda. Si se dan cuenta, cambiamos x por y unitario por ij unitario, así que nos quedaría ij unitario dividido x cuadrado más y al cuadrado. Y no nos olvidemos que nos queda la tercera integral, aunque esto va a ser un poco más simple. Y aquí voy a dar una alerta de spoilers porque vamos a darnos cuenta de que esto en realidad es un cero. ¿Cómo podemos ver eso? Pensemos que tenemos una carga que está exactamente a la misma distancia que la carga que pusimos acá. De modo que va a generar un campo eléctrico que va a estar en la misma... va a tener la misma magnitud porque va a tener la misma distancia, va a estar a la misma distancia, digo, va a tener el mismo valor de la carga, y entonces vamos a tener campos eléctricos que van a ir uno en esta dirección y el otro campo eléctrico va a ir en la dirección mostrada por acá. Claramente las componentes en el eje vertical se van a anular y el vector resultante debiera ser, bueno, en la dirección radial hacia el punto, que fue lo que encontramos en las otras dos componentes. Así que simplemente esta parte en el eje Z se nos van a anular. Y para esto, entonces vamos a mostrarlos en las integrales y tendríamos que hacer de nuevo el mismo cambio de variable. Vamos a tomar u igual a z menos z'. En este caso, u iría desde más infinito a menos infinito, habíamos comentado anteriormente, si hacemos este cambio de variable. Y el elemento de u sería simplemente de z, bueno, menos de z. De modo que esta integral se va a transformar en menos la integral desde más infinito a menos infinito de la constante eléctrica por lambda de u. Aquí nos quedaría un u por k unitario. Y acá tendríamos un x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios. Aquí nuevamente vamos a cambiar los límites de integración para ir desde menos infinito a más infinito. Eso hace que tenga un signo menos extra, de modo que esta integral nos queda positiva. Y la integral final nos va a quedar de esta forma. U por du, el vector k unitario, dividido x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, que lo vamos a dejar en otro color, ¿cierto? U cuadrado elevado a 3 medios. Aquí esta integral nosotros la conocemos, de hecho. Los invito a que vean el desarrollo de esta integral que aparece en este momento a mano derecha, y de hecho si nosotros hacemos esto, hacemos el cambio u igual a x y a cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces vamos a tener exactamente esta integral y esta se va a transformar entonces en la constante eléctrica lambda entre, la integral de menos infinito a más infinito. Esto sería u por du. El vector k unitario lo vamos a dejar aquí afuera, este que está por acá. Y acá nos queda x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado elevado a 3 medios. Así que como ese resultado lo conocemos, lo vamos a reemplazar simplemente. Y tendríamos la constante eléctrica por lambda k unitario. Y entonces el valor de esta integral es menos 1 entre a cuadrado. Y a cuadrado dijimos que era x cuadrado más y cuadrado. Más x que dijimos que era u. Así que nos quedaría u cuadrado. Todo esto bajo raíz. Nos queda un 1 acá arriba. Y evaluado entonces en los límites de menos infinito a más infinito. Ahora tenemos que evaluar estos límites, aunque esto ya es mucho más fácil porque si se dan cuenta tenemos 1 entre una constante más u que va al infinito o a menos infinito. De modo que cuando es infinito tendríamos que u es un número, o el denominador es un número muy grande, así que esto tiende a 0 en el caso que sea más infinito,
Así que tendríamos que esto tiende a 0. Mientras que cuando sea menos infinito, como está elevado al cuadrado, también nos va a dar menos infinito. Y por lo tanto, el resultado de esta integral es simplemente un 0k unitario. Finalmente, los resultados nos llevan a esta expresión del campo eléctrico, en donde tenemos una componente x, una componente y en z nos dio 0. Aquí podría ser útil recordar un poco el sistema de coordenadas cilíndricas, porque si nosotros hacemos la transformación x igual a ρ coseno de phi y igual a ρ seno de phi, seno, a ver, no se me vaya, seno de phi, y al z lo dejamos intacto, entonces acá se nos permiten definir algunas cosas. Primero, vamos a proyectar este punto P, el vector, y lo vamos a llevar al plano XY. ¿Por qué? Porque básicamente en este plano nosotros tenemos esta distancia que es ρ, que es la que definimos acá, y definimos también un ángulo medido con respecto al eje X, que esto es muy parecido a coordenadas polares, pero con la extensión al eje Z. Aquí se definen algunos vectores unitarios. El que más nos va a importar ahora es el vector ρ unitario, que tiene esta misma dirección. Va desde el origen hasta el punto, pero siempre pensando en el plano, que sería coseno de phi por i más seno de phi j. Así que la expresión que tendríamos acá arriba nos quedaría así. Que el campo eléctrico en el punto R sería 2 veces la constante eléctrica por lambda. Si nos damos cuenta es un factor común. Aquí nos quedaría ρ coseno de phi por i más ρ seno de phi por j. Acá en el denominador vemos que está x cuadrado más y cuadrado, que como podríamos ver, x cuadrado más y cuadrado acá es exactamente ρ cuadrado. De modo que aquí nos quedaría ρ cuadrado. Y por último, entonces podemos simplificar algunas cosas. Y esto nos quedaría 2 veces la constante eléctrica por lambda entre ρ por el coseno de phi i más seno de phi j. Y esto entonces es exactamente el vector ρ unitario que está acá. Y nos quedaría así, 2 veces la constante eléctrica por lambda entre ρ por ρ unitario. Aquí podemos hacer dos comentarios claves. Primero, hay uno con respecto a lo que ustedes pueden encontrar en la literatura, y que van a encontrar que el campo eléctrico de una línea infinita es algo así como lambda entre 2 pi epsilon 0 por la distancia radial. Esto se parece mucho a esto, y en realidad es que la constante eléctrica, si uno ocupa otros parámetros para definirla, es 1 entre 4 pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es lo que se conoce como permeabilidad del vacío. Así que si ustedes hacen este cambio, van a llegar a esta expresión. Esto es con respecto a por lo menos a la magnitud del campo, y lo más interesante es que el vector siempre va desde donde está la línea hacia el punto. O sea, es radial al punto en cuestión. Y depende solamente de la distancia que hay entre el punto y el cable, que es lo que se muestra acá. Así que, en resumen, aquí tenemos la expresión del campo eléctrico. Lo encontramos a través de coordenadas cartesianas. Aunque si ustedes hacen esto en coordenadas cilíndricas, es más o menos lo mismo. Y bueno, amigos, dejaremos esto hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos, en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campos eléctricos de distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. O si tienes consultas o dudas, no olvides en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.